Ok, entonces, fíjate, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas 32, el versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y déjame te doy un poquito el esquema o el bosquejo del contexto cuando llegamos aquí a Segunda de Crónicas al capítulo 32. Habla de el rey Ezequías. Ya estuvo hablando en capítulos anteriores, un par de capítulos anteriores, ya estuvo hablando del rey Ezequías y ya estuvo diciendo la palabra, ya nos estuvo enseñando que Ezequías era un buen rey. Fue un rey temeroso de Dios, fue un rey que buscaba la intimidad con Dios. Y por otro lado, Asiria era la nación más poderosa de ese momento. Es como hablar hoy día de China o de Estados Unidos, ¿no? Y esa nación estaban intentando tomar la tierra de Judá. Imagínate, hermano, la nación más fuerte de ese momento estaba intentando tomar una pequeña nación insignificante llamada Judá, o en otras palabras era también el reino del sur. Ya habían conquistado los asirios al reino del norte, o Israel. Acuérdate que la nación de Israel se dividió en dos, ¿verdad? Uno fue el reino del norte, otro fue el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Entonces, Asiria ya había conquistado el reino del norte, ya había conquistado Egipto, ya había conquistado otras naciones alrededor de Asiria y ahora iba tras el reino de Judá. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías había tomado la decisión de ya no pagarle impuestos, ya no pagarle tributos. Judá vivía como un vasallo de Asiria. Judá pagaba impuestos a Asiria. Y un día el rey Ezequías, que ya dijimos que era un rey que buscaba a Dios, ya dijimos que era un rey que tenía temor de Dios, ya dijimos que era un rey que buscaba la intimidad con el Señor, un día Ezequías dijo: ya basta, no vamos a pagarle más tributo a Asiria, no vamos a darle más impuestos a Siria. Dios está de nuestro lado y se terminó nuestra esclavitud con Asiria. Escúchame, hermano, eso era muy tenaz, eso era muy valiente de parte de Ezequías, ponerse al tú por tú con la primera nación del mundo, cuando tú sabes que tú eres una nación insignificante y que no te puedes comparar con esta nación a la cual estás tú queriendo enfrentar. Eso bastó para que Asiria dijera: ah, sí, pues muy bien, no me pagues impuestos, entonces voy a ir y te voy a conquistar. Y preparó sus carros, preparó su armamento, preparó su ejército y marchó en contra de la tierra de Judá, o el reino del sur. Ahora, toda esa preparación no es como ahorita, ¿verdad? Que aprietan un botón y sale un cohete y llega a la tierra de Judá. Era toda una preparación de ejércitos, de caballos, ¿verdad? De comida, de alimentos. Tenían que hacer un viaje desde Asiria hasta Judá. Eso les llevaba meses, y entonces en esos meses Ezequías tuvo para prepararse. Pero déjame decirte algo, esto es comparable a cuando tú y yo le decimos al enemigo, que es Asiria, ¿verdad? Que es el enemigo, que es Satanás, que nos acusa de día y de noche. Le decimos: ya basta, no te voy a pagar más tributo, no me voy a doblegar más a ti. Este vicio, esta adicción, esta maña, este mal pensamiento se acabó. Hasta aquí llegaste, enemigo, ¿verdad? No voy a permitir que tú sigas haciendo esto en mi vida. No te voy a seguir dando más tributo. Y escúchame, hermano, y cuando tú haces eso, el diablo no dice: chispas, pues qué mala onda, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, ya no nos va a pagar tributo, pues dejémoslo en paz. Eso no sucede. El enemigo dice: ah, ¿de veras? ¿Tan valientito? ¿Tan gallo? Pues ahora vas a ver a cómo nos va a tocar. Ahora voy tras de ti. Ahora voy por ti.
Porque a mí nadie me dice, ya basta. A mí nadie me dice que se acabó. A mí nadie me dice que tú ya no vas a ser más mi esclavo y que tú ya no vas a estar más a mi servicio. Pero escúchame, Ezequías confiaba que de su lado no estaba su ejército, porque su ejército, pues hermano, escúchame, no se comparaba en nada al ejército asirio, ¿no? Pero Ezequías sabía que de su lado estaba el Señor. Y déjame decirte algo, hermano, cuando tú y yo le decimos al enemigo, ya basta, de nuestro lado está Jehová de los ejércitos. De tu lado está el Señor. El que te respalda es Dios, el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces Ezequías dice, ya basta, ¿verdad? Y entonces Asiria se lanza contra ellos. Y cuando Ezequías se da cuenta que el ejército asirio venía ya y estaba ya preparándose y haciendo planes para venir y efectivamente iban a llegar y iban a conquistar su tierra, ante esa guerra que se aproximaba, Ezequías hace dos cosas importantes y necesarias. Y así se titula mi predicación esta mañana: acción y confianza. Ezequías hace dos cosas importantes. Número uno, acciona, y número dos, confía. Fíjate, ve conmigo ahí, Segunda de Crónicas capítulo 32, el versículo 2. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces vamos a ver la primera acción que Ezequías hizo, ¿verdad? Lo que hizo fue accionar, y lo primero que hizo fue actuar, prepararse, accionar, poner manos a la obra. Y ante la situación difícil, hermano, dijo, lo primero que voy a hacer es tomar consejo. Tú y yo debemos, cuando vemos que le hemos dicho al enemigo, ya basta, no te voy a dar más tributo, no te voy a pagar más impuestos, y vemos que el enemigo se ha venido en contra de nosotros, necesitamos prepararnos, necesitamos actuar, necesitamos accionar en lo espiritual, preguntarnos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que adorar. Porque esta batalla, esta guerra es espiritual. Ya decidí dejar tal vicio, ya decidí dejar tal adicción, ya decidí dejar tal amistad, ya decidí no pensar más de esta manera, ya decidí dejar a un lado el odio, el rencor, el coraje, la amargura. Ya decidí que la depresión no va a seguir cobrándome más impuestos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tienes que accionar, tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a ayunar, tienes que ponerte a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo viene. El enemigo viene con ímpetu, el enemigo viene con poder en contra tuya. No se va a quedar tranquilo, no se va a quedar sentado, no se va a ir de tu vida. Va a regresar a intentar doblegarte. Y tú tienes que accionar, no te puedes dormir en tus laureles, ¿no? Pues Dios me va a ayudar. Pues quién sabe qué vaya a pasar. Lo que tenga que pasar, que pase. No. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a adorar. Prepárate en el Señor. Y la primera acción que Ezequías hace es tomar consejo. Junta a sus príncipes, junta a sus hombres valientes y les dice un plan que él ya tenía de antemano. ¿Saben qué quiero hacer? El ejército viene y lo primero que quiero hacer es cegar, cortar todas las fuentes de agua. Que cuando el enemigo rodee nuestra ciudad Jerusalén, que cuando el enemigo venga a nuestro territorio, no encuentre agua. O sea, ¿qué está diciendo, hermano? Se las vamos a poner difícil. No se las vamos a poner fácil. Que lleguen aquí, pero que no encuentren agua. Ahora, esa es una medida radical. Por eso la confirma con sus líderes. Y les dice, ¿ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? Y sus líderes valientes, sus capitanes y sus príncipes le dicen, te apoyamos, estamos contigo. Si tú has decidido cortar el agua, cortamos el agua. Y eso les va a costar a los ejércitos enemigos. Nos va a costar también a nosotros.
pero estamos dispuestos a todo, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo primero que hizo fue tomar consejo. Ora por mí, ¿verdad? Alguien puede decir, ora por mí, porque ya decidí que no voy a seguir más odiando a mi ex esposa o a mi ex esposo. Ya decidí que voy a perdonar a mi suegra. Ya decidí que le voy a hablar como si nada. Ya decidí que voy a tener de ella misericordia. Manita, ora por mí, por favor, ¿verdad? Porque el enemigo se me va a venir con todo. Ya decidí que voy a dejar la bebida. Ya decidí que voy a dejar el cigarro. Ya decidí que voy a dejar la pornografía. Ya decidí que voy a dejar el adulterio. Ora por mí, por favor. Porque se me va a venir con todo. Tomo consejo, ¿tú qué piensas? Y alguien te va a decir, amén, gloria a Dios, sí, échale ganas, estoy contigo, yo te voy a ayudar a orar. Y voy a cortar todas las fuentes de las aguas. ¿Qué significa eso? Ya decidí la pornografía no va a ser más idolatría en mi vida. Entonces eso significa que todos los discos, las películas VHS, beta, CDs, todo se va a ir a la basura. Las revistas se van a ir a la basura. El internet se va a cortar en mi casa. Ay, ¿cómo crees? Sí, porque ya decidí, voy a tomar acciones radicales. Se me queda bien así como diciendo, no, hermano. Pues escúchame, si tengo algo tan complicado como eso, pues tengo que tomar acciones, ¿verdad? Ya decidí que la bebida se va a ir. Entonces todo mi bar, ¿no? Porque soy alcohólico. Tengo un problema con el alcohol y tengo un bar ahí. Pues no puedes quedarte con él. Ya decidí que todas las bebidas se van a ir. ¿A dónde, hermano? Al caño. ¿Verdad? No, tienes ahí un tequila de 1432. Vale 80,000 pesos esa botella, ¿verdad? No me importa, no me interesa. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tomar acciones radicales. No puedo decidir y decir, voy a cortar, ¿verdad? Mi tributo, voy a quitar mi impuesto al enemigo y ya no voy a pagar más impuestos, ya no voy a pagar más tributo, pero por si las moscas, ahí abajo de la mesita tengo un alcoholito, ¿verdad? Y acá abajo de la bocina tengo otro tequilita, ¿no? Y por ahí tengo un six pack metido allí, ¿no? Digo por si algún día se ofrece. No, no puedes, no puedes. Lo de abajo de la mesa, lo de abajo de la bocina, el six pack de ahí, lo tienes que sacar, que tirar, que cortar. Vas a cortar las fuentes de las aguas. Amén, hermano. ¿Entiendes lo que estoy hablando en parábola? Y tomas consejo de la esposa, tomas consejo de los hijos. ¿Ustedes qué opinan? No, la esposa y los hijos van a pegar de brincos, ¿verdad? Claro, papá, te apoyamos. Nosotros corremos por las botellas, las tiramos, ¿verdad? Te ayudamos a cegar las fuentes de las aguas, ¿no? Te ayudamos a sacar los cigarros, te ayudamos a sacar las revistas, te ayudamos a quemar los CDs, te ayudamos a hacer lo que tengas que hacer. El plan radical que tienes, nosotros te apoyamos. Confirmaron su plan, estos líderes confirmaron su plan. Y entonces dice el verso 4, entonces se reunió mucho pueblo, porque fíjate, fueron todos, ¿verdad? Y cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? No, Señor, que les cueste trabajo, se las vamos a complicar. No se las vamos a poner fácil, se las vamos a dejar difícil, ¿verdad? La batalla comenzó, hermano, con lo que Ezequías podía hacer con sus propias manos. Pero hermano, tengo que orar, tengo que ayunar, sí, pero también tienes que poner acción y con lo que tienes a la mano empezar a actuar. Y vuelvo a repetir, a veces se tienen que tomar acciones radicales para intentar frenar al enemigo, para que se dé cuenta el enemigo que estamos dispuestos a todo. Pero acuérdate, pero lo vas a hacer enojar cada vez más. Pero no estás solo, Dios está contigo, Dios es tu respaldo, Dios está detrás de ti.
Ay, hermano, ya me está dando miedo, ¿verdad? Lo voy a hacer enojar. Ay, nanita, ¿verdad? Lo voy a hacer enojar. Yo tiro las bebidas, yo rompo los cigarros, yo aviento las revistas, yo voy con la suegra y le pido perdón. Hermano, eso lo va a hacer enojar. Sí, pero recuerda que Dios está de tu lado. Recuerda que Dios está detrás de ti. Recuerda que Jehová es poderoso gigante y Él te defiende y Él levanta su bandera a favor tuyo. No es tu lucha, no es tu pelea, es la pelea y es la lucha de Dios. Sé valiente. Es que, hermano, estoy siendo valiente y lo quiero obedecer. Amén. Sí, gloria a Dios. Qué bueno que lo obedezcas, ¿verdad? Y qué bueno que te arriesgues a todo y seas valiente y tomes determinaciones radicales y que el enemigo vea que no estás jugando. Sí, digo, porque si el enemigo ve que allá debajo de la mesa, acá debajo dice, este está jugando, ¿verdad? Dice que ya me dejó de pagar impuestos, pero pues no es cierto. ¿Cuál radical? ¿Cuál va a dejar? No va a dejar nada. El enemigo lo sabe. Perdóname lo que voy a decir, pero me estoy haciendo tonto yo solito, ¿no? Porque soy radical y voy a quitar. Pues no seas payaso, ¿no? Si tienes ahí abajo, allá abajo, allá abajo. ¿Cuál radical? Pero cuando el enemigo ve y dices, no, se va, eso se va, se acabó. El enemigo dice, wow, las cosas iban en serio. Y si las cosas van en serio, entonces yo también voy en serio. Pero tú dices, no me importa, Dios está conmigo, Dios es mi respaldo, Dios está detrás de mí, Dios es mi fortaleza. Fíjate, versículo 5 dice, después, cuando ya habían cegado las aguas, dice, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Esto era como el centro de Jerusalén. Dice, y también hizo muchas espadas y escudos. Y aquí hay varias cosas muy importantes. Fíjate, número 1, tenía ánimo para hacer las cosas. La amenaza de la guerra contra el ejército más poderoso del mundo no lo desanimó. Su ánimo venía de la confianza que él tenía en Dios. Él tenía ánimo. Él no dijo, ay, ¿qué hice? Metí el palo en el avispero, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No. Él dijo, no hay problema. Tenemos al Señor de nuestro lado. Vamos a vencer. La victoria es nuestra. Porque algunos de nosotros, escúchame, cuando hemos decidido dejar de pagar tributo al enemigo y el enemigo se vuelve contra nosotros y empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las situaciones, de repente nos enfermamos, de repente nos corren del trabajo, o sea, porque tú empiezas a decir, soy radical ahora, voy a quitar esto, voy a quitar lo otro, se acabó esto, y dice, sí, muy bien, dice el enemigo, y entonces lo primero, al lunes llegas al trabajo y dices, Señor, se acabó su trabajo, ya no hay trabajo. Y tú dices, ¿cómo que se acabó el trabajo? ¿Por qué? Pues sí, un recorte rápido y adiós. Recoja sus chivas, váyase, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo crees? Y entonces empiezas a cavilar, ¿no? Y dices, esto es porque estoy empezando a tomar acciones, porque perdoné a la suegra, ¿verdad? Esto es porque ya no permití la amargura en mi vida. Muy bien, vamos. Entonces prendes el carro y no funciona. Te bajas, la llanta está ponchada. Pasa un perro y te orina. Y dices, no, pero ¿por qué me está pasando todo? Y entonces te empiezas a desanimar. Y entonces empiezas, ay, pobrecito de mí. Todo se me vino de repente, hermano. Se murió el perico, se enfermó el hijo, chocamos, se ponchó la llanta, me corrieron del trabajo. Y eso es lo que quiere Satanás, que tu ánimo se venga para abajo, ¿verdad? No, Ezequías dijo, no, ánimo. Y cuando el pueblo lo vio animado a él, el pueblo también se animó. Ánimo, esta es la batalla, va a ser difícil, va a ser dura, va a ser una guerra complicada. El mejor ejército del mundo viene contra nosotros. Muchos de ustedes van a morir, pero ánimo.
Vamos a morir con la frente en alto, ¿verdad? Vamos a morir como valientes, ¿no? Y lo primero que hizo, fíjate ahí en el versículo 5 que acabamos de leer, es que tuvo ánimo para hacer las cosas. Número 2, dice que levantó los muros caídos. ¿Por qué? Porque a través de las grietas, hermano, a través de las partes débiles, por ejemplo, de nuestro pensamiento, de nuestro carácter, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, es por donde el enemigo va a entrar fácilmente. Entonces, cuando tú tomas acciones radicales en contra del enemigo en tu vida, tú tienes que fortalecer tus muros caídos. Tú debes de fortalecer tus áreas débiles, fortalecerlas en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir ahí. Se va a meter por las áreas del muro que están débiles. Se va a meter por las áreas del muro donde hay grietas. ¿Me explico? Va a decir, ok, del alcohol ahorita no vamos, el enemigo va a decir, del alcohol ahorita no vamos a hablar. Ya esa es tu acción radical. Ándale pues. Vamos a hablar de tu envidia, vamos a hablar de tu egoísmo, vamos a entrar por la parte de tu nerviosismo. Vamos a hablar por el lado de la economía. A ver, te vamos a quitar el trabajo. Olvídate del alcohol, te vamos a quitar el trabajo. ¿Verdad? Porque esa es tu área débil. Tu área débil es, ¿y qué hago si me quedo sin trabajo, verdad? Un tequilita, porque ya me dejaron sin trabajo y el tequila me calma. La cerveza me tranquiliza. El coñac me pone pacificado, ¿verdad? Entonces, me corrieron del trabajo, vieja, ¿verdad? Échate el coñac y vamos a tomar algo para los nervios. El enemigo va a decir, vamos a ir por las áreas, vamos a ir por los muros que están débiles. No, no, no. Entonces yo tengo que empezar a fortalecer los muros, ¿verdad? Me quitan el trabajo, nuestra esperanza es Dios, ¿verdad? Nuestra fortaleza es el Señor, nuestro ánimo es Dios. Vamos a levantar los muros caídos, vamos a levantar las otras cosas que parecen insignificantes pero que no lo son y que por allí puede entrar el enemigo de nuevo a nuestra vida para desviarnos otra vez a decirle, no, sacamos la banderita blanca y te volvemos a pagar tributo, no te preocupes, ¿no? Número 2. Número 3, levantó torres. Dice ahí el versículo 5 que acabamos de leer, levantó torres. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Para qué servían las torres? Servían como puestos de vigilancia. Las torres servían para ver a lo lejos. ¿De qué nos están hablando las torres? Nos están hablando de oración. Porque la oración nos da discernimiento espiritual. La oración nos da visión. La oración nos da una perspectiva diferente. Te subes a la torre más alta que toda la ciudad y puedes ver a lo lejos. Dice, ahí viene el enemigo. Veo una columna de polvo. Ahora ya no veo polvo, ahora veo un montón de jinetes y caballos. Estamos siendo avisados. La oración nos da perspectiva, la oración nos da discernimiento, la oración nos da visión. Entonces, no se trata nada más de decirle al enemigo y ponernos gallos y decirle, no, te voy a pagar más impuestos. No, no, no. Se trata de ponernos a orar. Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, ¿verdad? Abre mi capacidad de entender espiritualmente las cosas. Dame discernimiento para saber por dónde va a venir el golpe, por dónde va a venir el primer ataque. Número 4, dice que levantó un muro exterior. Fíjate, ya tenían un muro, pero aparte del muro que ya tenían, él levantó un muro exterior. Tal vez no era tan fuerte y tan sólido como el muro que ya había, que se había construido en años, pero él levantó otro muro que por lo menos le iba a complicar el camino al ejército enemigo. ¿De qué está hablando eso? Se protegió el doble. Ya estamos protegidos, nos protegemos aún más. Hermano, es que ya oré, ora más. Hermano, es que ya ayuné, ayuna más. Hermano, es que ya busqué a Dios, búscalo más. ¿Por qué? Porque estás en guerra, porque estás en peligro.
De hecho, como yo te decía hace rato, va a ser un ataque totalmente desigual, porque el ejército asirio no se compara con el ejército de Judá. Es como que Estados Unidos con su ejército viniera a pelear contra el ejército de Pátzcuaro, ¿no? Se compara, hermano, no tiene comparación. Pero sabemos que la guerra va a ser difícil y sabemos que la guerra va a ser dura, entonces necesitamos prepararnos y necesitamos protegernos y protegernos el doble. Y luego dice, número 5, el versículo 5, dice que hizo muchas espadas y escudos, hizo mucho armamento. Y ya lo sabes, ¿verdad? Efesios capítulo 6, espadas tiene que ver con la palabra de Dios, escudo tiene que ver con fe para creer las promesas de Dios en su palabra. Tú tienes que hacer muchas espadas y muchos escudos. Tú tienes que leer la palabra, tienes que escudriñar la palabra, tienes que analizar la palabra, tienes que memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo venga, esto va a ser tu espada. Y tú tienes que tener fe. ¿Por qué? Porque si no tienes fe, el enemigo cuando venga va a entrar con duda, con decepción, con desesperación, y la fe te va a dar el arma, la autoridad para creerle a Dios y creer lo que dice su palabra. El Señor está conmigo, ¿verdad? Dios está conmigo. Y entonces tú vas a declarar la palabra y la palabra se va a hacer vida en tu vida y esa va a ser tu espada y la fe va a ser tu escudo. La fe para creer que por encima de lo que el enemigo pueda hacer, tú ya tienes la victoria, tú ya ganaste la batalla. Fíjate, el versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Y aquí entra la segunda parte, confiar. Todo lo anterior fue accionar, acción. Y ahora viene la segunda parte, que es confiar. Juntó a todos a todo el pueblo, ¿verdad? Los juntó en la plaza y les habló, dice ahí en el versículo 6, a su corazón. Ahora, ¿por qué era importante confiar, hermano? Porque escúchame, todo lo que se había hecho anteriormente estaba bien, toda la acción era correcta, pero no servía de mucho si no creían que Dios estaba con ellos. Entonces dice el verso 7 y 8, esfuércense y anímense, les dijo, ¿verdad? Habló a su corazón y les dijo, esfuércense y anímense, no teman, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque, ¿qué dice ahí, hermano? Más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, dice ahí, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Estas palabras de este rey eran palabras que venían de la seguridad y la confianza de conocer a Dios. Ezequías no estaba hablando por hablar, Ezequías no estaba diciendo solamente cosas positivas, Ezequías estaba declarando por fe lo que Dios podía hacer. Y Ezequías allí menciona 4 puntos importantes. Fíjate, número 1, esfuércense y anímense. Eso es lo contrario a deprimirse y lamentarse. Tú puedes tomar cualquiera de estas dos alternativas cuando estás en pelea, en lucha, en guerra contra el enemigo. Puedes esforzarte y animarte o puedes deprimirte y lamentarte. Y la decisión que tú tomes es lo que va a marcar el rumbo de la guerra, es lo que va a marcar tu derrota o es lo que va a marcar tu victoria. Depende de ti, no depende de Dios, depende de ti. Pero si le crees al Señor, entonces te esfuerzas y te animas. Y lo declaras. Tengo esfuerzo, tengo ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Número 2, Ezequías les dice, no tengan temor, no tengan miedo. Fíjate, el temor abre las puertas a la duda y al desánimo, y el miedo nos paraliza para no hacer lo que debemos hacer.
Y tú y yo no debemos, no podemos, no tenemos que tener ni temor ni miedo. Lo que debemos hacer es creerle a Dios, poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Él, porque Él es el que tiene la última palabra. Necesitamos confiar, necesitamos creer, necesitamos declarar, ¿verdad? Que no tenemos temor ni miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Número 3, Ezequías les dice, Dios es poderoso. Ezequías les dice, hay más con nosotros que con el enemigo. ¿Te acuerdas de Eliseo? Orando por su criado, Señor, abre sus ojos para que vea que hay más caballos y hay más ejército y hay más ángeles rodeándonos que el enemigo que está queriendo venir a atacarnos, ¿verdad? Dios es poderoso, no hay nada imposible y no hay nada que sea, dice la Biblia, difícil para Dios. Y número 4, Ezequías les dice a la gente, Dios está con nosotros. Toda la preparación es correcta y es buena, pero al final Dios es quien nos da la victoria. Y no sigas leyendo, pero si tú sigues leyendo, hermano, la historia que también la narra Isaías en el capítulo 37, nunca pelearon, nunca se enfrentaron contra el ejército de Asiria, porque te voy a decir lo que pasó. Se encerraron en sus muros, se encerraron en Jerusalén, dijeron, desde las torres vieron y dijeron, ahí viene el ejército. Y llegó el ejército asirio como langostas, como hormigas, rodearon todo Jerusalén. Desde las torres se podía ver al enemigo al norte, al sur, al este, al oeste. El enemigo estaba allí debajo de los muros. Todos acamparon listos para tomar Jerusalén. La hubieran tomado, hermano, en un cerrar y abrir de ojos. La hubieran tomado en un tronar de dedos. Todos estaban con sus lanzas, todos estaban con sus espadas, con sus escudos, todos confiando en Dios. Y de repente llegó la noche. Y esa noche, Isaías capítulo 37, verso 36, no lo busques, pero si quieres después lo lees. Dice que un ángel, un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios. Cuando tú lees los comentarios de algunos teólogos en esa parte de la Biblia, dicen que lo que sucedió fue una gran epidemia intestinal. Comieron chorizo, ¿verdad? Taquitos de chorizo, quesadillas con chorizo, ¿verdad? El chorizo no era de Toluca, era de quién sabe qué pueblo por allá, de no sé dónde, ¿verdad? Y les hizo daño. Y entonces les hizo tal daño, dicen los teólogos, ¿verdad? Que les hizo daño tan terrible las tortas de jamón que se habían comido, que traían desde Asiria, el jamón ya echado a perder totalmente, ¿verdad? Se lo comieron y les hizo tanto daño que esa noche muchos de ellos tuvieron temperaturas, ¿verdad? Tuvieron escalofríos y murieron. 185,000. Lo que pasa es que Isaías en el capítulo 37, en el verso 36, lo espiritualiza y dice que un ángel bajó y mató a... No, escúchame. Un ángel bajó y los mató. Nada de que comieron chorizo y jamón y se echó a perder y les dio intestinal y se murieron. No. Escúchame. 185,000 soldados muertos. Ahí en Isaías dice que cuando los soldados que quedaron vivos, asirios, se levantaron en la mañana, ¿verdad? Y empezaron a despertar a sus compañeros. Se dieron cuenta que, oye, este está muerto, este también, acá también, acá también, acá también. 185,000. De tal manera que todos los que quedaron vivos salieron huyendo, hermano. Los de Judá ni cuenta se dieron, ¿verdad? Ahí estaban los vigías en la noche, no vieron nada extraño, de repente vieron que empezaron a levantarse, se están levantando, y empezaron a ver que había conmoción, que corrían de un lado a otro, que llegaban las ambulancias, las patrullas, sacaban a los muertos, ¿verdad? Se los llevaban en camillas, los empezaron a aventar por allá, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No sé, están aventando ahí un montón de muertos.
Todos estaban asomándose por los muros, ¿verdad? Y cuando vieron, tomaron sus camellos, sus caballos, sus burros, no sé en qué andaban, ¿verdad? Y se fueron. Esa fue una increíble victoria de parte de Jehová. Ellos no tuvieron ni que pelear. Si tú accionas, tomas acciones radicales para dejar de pagar tributos y accionas y confías en Dios, hermano, escúchame, no va a haber para qué tú pelees. El Señor te va a dar la victoria completa, redondita. Cuando menos te des cuenta, tú vas a salir y vas a decir: ¿dónde está el enemigo? Huyó, se fue, no existe. Cuando menos te vas a dar cuenta, hermano, tu situación cambió de un día para otro, de la noche a la mañana. Un verdadero milagro. ¿Qué necesitamos? Accionar y creer. Accionar y confiar. Fíjate, ¿qué dice? Ve conmigo, por favor, yo quiero que vayas a Isaías capítulo 26 y con esta cita vamos a terminar. Isaías capítulo 26. Y fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Vamos a leer solamente versos 3 y 4 de Isaías capítulo 26. ¿Estás ahí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y luego fíjate lo que dice el verso 4. Confíen en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios nos va a guardar en completa paz cuando nuestro pensamiento persevere en el Señor. A pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de la guerra, si le has metido el palo al avispero, ¿verdad? Y has dicho: Satanás, enemigo, no voy a continuar con esta depresión. No voy a continuar con este odio, no voy a continuar con este rencor, no voy a continuar con esta adicción, no voy a continuar con esta debilidad en mi vida. Hoy se acabó. Si tú y yo nos ponemos firmes, accionamos y le creemos al Señor y decimos: Dios va a estar conmigo, no sé cómo, Dios me va a ayudar, no sé cómo, Dios me va a sacar de esto, no sé cómo, Dios me va a traer verdadera liberación. Ahora escúchame, a lo mejor no es para ti, a lo mejor es en tu hijo, a lo mejor es en tu hija, a lo mejor es en tu madre, en tu padre, en su matrimonio, ¿verdad? No sé cómo, pero yo me voy a poner radical y yo voy a declarar y voy a accionar a favor de mi hija, a favor de mi hijo, a favor de mi padre, a favor de mi madre. Y Dios va a traer un milagro. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. A lo mejor hay alguien aquí que en estos últimos días se ha puesto valiente contra el diablo, ¿verdad? Y ha dicho: no más, se acabó. O a lo mejor hay alguien aquí que dice: esta predicación, a través de esta predicación Dios te ha hablado y dices: yo quiero empezar a tomar pasos de acción. Yo sigo siendo tributario de Asiria. Yo le sigo pagando impuestos a Siria. Pero hermano, Dios me acaba de hablar y con esta predicación estoy pensando que se acabó, que ya basta, que no más. Se acabó mi depresión el día de hoy, se acabó mi tristeza el día de hoy, se acabó mi problema matrimonial el día de hoy, se acabó mi problema familiar el día de hoy, se acabó mi adicción el día de hoy. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, yo declaro que no en mis fuerzas, pero en tus fuerzas, no en mi poder, pero en tu poder, no en mi autoridad, pero en tu autoridad. Hoy se acabó, Señor, lo que tenga que acabarse.